Lisset Mendoza, les voy a hablar acerca de los principios fundamentales del derecho del trabajo. En el artículo 8 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo se establecen los principios fundamentales del derecho del trabajo de la siguiente manera: principio protectorio o de tutela. En este precepto es importante resaltar que existen tres reglas fundamentales para la protección y tutela del bien del trabajador. Estos son el principio indubio pro operario, el cual establece que en las normas aplicables en la relación de trabajo, en caso de que exista duda acerca de su alcance o sentido, será tomado en cuenta el que sea más beneficioso a la situación del trabajador o a los intereses del trabajador. La regla de la norma más favorable. En esta regla se cambia el sentido tradicional de la jerarquía normativa, debido a que con esta regla se estipula que solo se tomará en cuenta la norma que más se adapte al beneficio del trabajador, así existan distintas normas vigentes en ese momento. El principio de conservación de la condición más favorable. Esto se refiere al respeto de los derechos laborales que son irrevocables y definitivamente irrenunciables con respecto al patrimonio del trabajador, es decir, su salario. Para que dicho principio se dé, debe existir una relación laboral en un amplio sentido, que la condición del trabajador sea beneficiosa y que sea reconocida la relación laboral. El principio de irrenunciabilidad. En este principio se establece que jurídicamente el trabajador no puede renunciar ni voluntariamente ni por ninguna otra circunstancia a sus derechos estipulados en la ley. Esto se establece en el artículo número 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde se lee textualmente: en ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores. Hola a todos, mi nombre es Laura Orozco. Para darle continuidad a mi exposición, yo les vengo a hablar sobre el principio de primacía de la realidad de los hechos. Este criterio protector significa que en caso de discordancia en el que ocurre en la práctica y que lo que surge en los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, lo que ocurre en el terreno. Este criterio se fundamenta en la inferioridad del trabajador, quien puede ser objeto de abusos, que solo puede subsanarse con la primacía de los hechos sobre la forma. Esto quiere decir que un trabajador, al ser abusado, esta primacía de los derechos lo protege. En materia laboral, algunos empleadores escogen tener verdaderas relaciones de trabajo bajo subordinación, tras suspender relaciones de contrato de coacción de servicios civiles. Es un principio aceptado por la doctrina científica y jurisprudencial. Cuando hablamos de derecho laboral, estamos diciendo que estas son teorías que se fundamentan en el trabajador, ya que siempre busca mejorar la vida social del trabajador y la vida, claro, social y económica. El principio protector se fundamenta en el derecho laboral, importancia de los hechos acaecidos dentro de la relación laboral para que en esta forma se pueda configurar el hecho. Esto quiere decir que la importancia está en la relación del empleador con el trabajador. El literal del principio de conservación de la relación laboral se refiere a los hechos laborales que son irrevocables e incorporados al salario del trabajador. En este literal se encuentran 5 preceptos relativos
a la preservación de la relación laboral, como lo son el principio de la continuidad laboral, referido a la situación en caso de duda sobre la extinción o no de ella, debe ser resuelta. El principio de la preferencia de los contratos a tiempos indeterminados se refiere a que deberían atribuirse caracteres excepcionales a términos previstos. El principio de admisión de innovaciones subjetivas y objetivas del contrato del trabajo. Reformas y transformaciones a los contratos de trabajo para beneficiar al trabajador. El principio de indemnización en caso de extinción de la relación del trabajo por causa imputable al patrono. El principio referido a las interrupciones de la relación de trabajo estimadas irrelevantes como causa de extinción, suspensión y causa de suspensión de la relación laboral. Todos estos principios lo que quiere el derecho laboral es ayudar al trabajador. Siempre va sustentado en darle ayuda a esa persona que es subordinado, como lo dije yo anteriormente. Estos principios ayudan netamente al trabajador. Principio de no discriminación arbitraria en el empleo. Las personas que ocasionaban las discriminaciones, tales como preferencias sexuales, condición social, raza, religión, ideología política, actividad sindical o cualquier otra fundada en criterios de relevancia incompatibles con el ordenamiento jurídico, fueron cayendo, dando paso a una igualdad entre todos aquellos que se encuentran inmersos en una relación de tipo laboral. Claro está que aún hoy en día, en la práctica, se sigue discriminando a alguien, bien sea por su género o ideología política. Pero en tal sentido, el índice de tolerancia en estos casos es alto. Es por la apatía de aquellas personas encargadas de hacer valer los derechos que han sido discriminados. El literal F nos habla del principio de la gratuidad en los procedimientos administrativos y judiciales en la materia del trabajo. Este principio que busca aligerar la carga del trabajador en cuanto a cancelar cualquier tipo de arancel judicial que tenga relación con un procedimiento administrativo o judicial. Ello debido a la figura de débil jurídico, ¿verdad?, que se configura en la persona del trabajador en contraposición al patrono, quien es el que posee la mayor fuerza económica para sostener algún tipo de reclamación. Por otra parte, el artículo 9 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo hace referencia a la figura de la transacción judicial, aunque existe el principio de la irrenunciabilidad de los derechos que favorecen al trabajador. Ello no impide que puedan celebrarse acuerdos de carácter transaccional en el ámbito de poner fin a reclamaciones hechas por el trabajador, siempre y cuando versen por escrito y que contengan una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y los derechos allí comprendidos, una vez celebrada la transacción y homologada por un juez o por un inspector de trabajo competente, ¿verdad?, que la misma tendrá efectos en la cosa juzgada. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Peña, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Voy a hablarles sobre el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, según la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, expresa que es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo su dependencia a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de esta ley. De lo descrito en este artículo, se desprende que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. En este acuerdo concurren una persona o empresa que se llama empleador y otra persona que se le llama trabajador. Por este acuerdo, el trabajador queda obligado a prestar sus servicios al empleador en forma dependiente y subordinada de sus órdenes. Y por el otro lado, le cabe al empleador la obligación de pago o remuneración por esos servicios. La forma de contrato se hará preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación de trabajo en caso de celebrarse en forma oral.
Cuando esté probada la relación de trabajo y no existe contrato por escrito, se presumen como ciertas, hasta prueba en contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador o la trabajadora sobre su contenido. Ahora bien, hablemos sobre los elementos del contrato de trabajo. El artículo 35 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier clase por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. La prestación de su servicio debe ser de forma remunerada, lo cual nos da a entender en interpretación que los elementos constitutivos de la relación de trabajo son tres. La primera es la prestación personal del servicio, que está constituida por el trabajo que realiza el trabajador para el patrono. La remuneración es el salario recibido por sus servicios prestados. Y por último, la subordinación, que esto viene a ser el tiempo el cual el trabajador ejecuta su labor, el cual debe estar claramente determinado. La doctrina nos dice que los elementos constitutivos de la relación de trabajo son consentimiento, objeto y causa. El objeto y la causa del trabajo incluyen la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario o remuneración. Pero falta el consentimiento de las partes, que a veces se ve afectado por la capacidad, como por ejemplo lo que establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente. Ahora, en cuanto a las características del contrato de trabajo, tenemos que el contrato de trabajo es un contrato bilateral, porque impone derechos y obligaciones para ambas partes. Es oneroso porque tiene por objeto la utilidad de ambas partes. Es conmutativo. Las obligaciones de las partes se miran como equivalentes. Por eso es que es importante que el trabajo sea justamente retribuido. Es dirigido. La ley ha determinado el contenido de gran parte de sus cláusulas. Las normas laborales son de orden público. Sin embargo, no hay inconveniente para que las partes estipulen mejores condiciones de trabajo y remuneraciones que las establecidas en esta ley. Es de trato sucesivo, es un contrato que se va desarrollando a través del tiempo. Es consensual porque se forma solo con el consentimiento de las partes. Sin embargo, la ley exige que se deje constancia escrita del mismo. Por ello es que el contrato de trabajo debe ser por escrito. Buenas noches. Soy Lainez Rodríguez. Voy a hablar sobre la formalidad del contrato de trabajo. La formalidad del contrato de trabajo corresponden a la forma en que se precisa la vinculación, y existen dos formas, la verbal y la escrita. El contrato de trabajo verbal es aquel en el que no se firmó ningún documento, donde los acuerdos son de palabra. En esta forma de contrato no hay documento alguno que sirva como prueba de una cosa u otra, lo que supone una debilidad en caso de que surjan diferencias futuras entre el trabajador y el empleador. Mientras que en el contrato de trabajo escrito, ¿verdad?, todo lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento que, aparte de la firma del trabajador y el empleador, no requiere formalidad alguna para su validez, por lo que constituirá prueba por sí sola para cualquiera de las partes. La duración del contrato de trabajo depende de lo que las partes acuerden o de lo que la naturaleza del objeto que da lugar al contrato, ¿verdad? Tenemos el contrato de trabajo a término fijo, que debe constar por escrito, y su duración no puede ser mayor a 3 años, pero renovables indefinidamente. El contrato a término indefinido, que es el contrato de trabajo que se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación. El contrato de obra o labor es la duración del contrato de tiempo necesario para culminar una obra, ¿verdad?, o una labor. En este contrato es como que si fuese el de término fijo, pero la terminación no está dada de fechas, sino por el tiempo para culminar la obra, ¿verdad?, o la labor contratada. Aquí el contrato no es por un año, por ejemplo, sino hasta que se termine de construir esa obra o esa labor que se debe desarrollar. El contrato ocasional, accidental o transitorio en realidad es el mismo contrato a trabajo a término fijo, pero el origen de este contrato
nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria o accidental, como por ejemplo el reemplazo de un trabajador que se fue de vacaciones, una empleada que goza de una licencia de maternidad, o para hacer un trabajo temporal en una empresa como tal, tal vez para acompañar una auditoría externa, ¿verdad?, que se realizara por un determinado tiempo. Ahorita voy a hablarles sobre la teoría del arrendamiento. Este es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por un cierto tiempo y mediante un precio determinado que éste se obliga a pagar a aquella, según el artículo 1579 del Código Civil. La parte que se obliga a hacer gozar de la cosa se denomina el arrendador y la otra el arrendatario. El precio se suele llamar canon, pensión o alquiler. Los elementos esenciales del tipo contractual son la obligación de hacer gozar una cosa mueble o inmueble, un cierto tiempo respecto del cual se asume esa obligación, a lo que no implica que haya de ser por un tiempo determinado, pero sí excluye que sea perpetuo, y un precio que puede fijarse en dinero o en una especie. El arrendamiento viene a ser un contrato bilateral, oneroso, consensual, que origina obligaciones principales de tracto sucesivo y de obligatorio en el sentido en que no es traslativa a la propiedad u otro derecho real. Los contratos de opción de compraventa expresan la voluntad de las partes de realizar un negocio jurídico. Una manifiesta su promesa de vender, mientras que la otra parte se compromete a comprar el inmueble en oferta. Estos contienen cláusulas que las partes consienten por ser convenios bilaterales. Se hacen mutuas promesas donde se obligan, pero ellos no representan contratos definitivos. Al momento de ejercer la opción de compra-venta, se acepta la oferta a través de una manifestación de voluntad, de modo que se producen los efectos del contrato definitivo, que en los casos del ofrecimiento del bien inmueble es su venta, pero el convenio primario otorgado no se conviene sobre el bien al ser vendido. Precio y tiempo de duración no representa un acuerdo definitivo, pues ese consentimiento recíproco sobre el contrato definitivo existe o coexiste cuando el optante decide ejercer la opción de compraventa. La Sala Constitucional, en una sentencia en revisión número 878 de fecha 20 de julio del año 2015, estableció que el contrato de opción, aunque es firme, es un contrato que puede conducir, pero no necesariamente a la conclusión de un contrato, ya sea de venta, permuta, arrendamiento o cualquier otro nominado o innominado, por cuanto tiende a la formación del contrato, que puede formarse o no en contrato eventual, ¿verdad?, de ejercer la opción. Gracias. Continuando con la naturaleza del contrato de trabajo, tenemos la tesis de la sociedad. Tratadistas, principalmente de España y Francia, sostienen que patrono y trabajadores forman una sociedad, participan en una obra común y se dividen los beneficios. Esto significa que el contrato de trabajo es una sociedad entre patrono y trabajadores, que entre el patrono y los trabajadores se establece una relación jurídica semejante a lo que existe entre los integrantes de una sociedad, que la aportación de los trabajadores consiste en su trabajo y la del patrono en el capital. Las diversas teorías elaboradas y que pretenden asimilar el contrato de trabajo al contrato de sociedad son objetables. Son objetables porque en el contrato de trabajo no se da la característica esencial de la sociedad, que es construir una persona jurídica, una persona moral o una unión de hecho con el propósito de lucro. En cuanto a la tesis del mandato, se ha sostenido que el contrato de trabajo no es otra cosa que el mandato de derecho civil, pero el mandato es esencialmente un contrato de representación. El mandatario se obliga a realizar un negocio, un acto jurídico por cuenta y a nombre del mandante. El mandatario cumple con el mandato, realza el acto jurídico con cierta autonomía.
la subordinación del mandatario al mandante es completamente distinta de la relación de dependencia del trabajador frente al patrono. La subordinación en el contrato de trabajo es indispensable para su existencia. En el mandato, la subordinación está implícita en las instrucciones recibidas para la ejecución por el acto jurídico. Además, en este último contrato, ella no tiene carácter técnico, jurídico, social y económico, que caracteriza la subordinación del contrato de trabajo. Otra tesis, frente a la imposibilidad de enmarcar el contrato de trabajo dentro de uno y otros tipos de contratos de derecho civil, algunos tratadistas han creído ver en él un contrato de naturaleza mixta o de contrato sui generis especial o un contrato innominado. En este orden de ideas se ha sostenido que el contrato de trabajo es un contrato de naturaleza mixta que comprende el mandato y la localización de servicios. Pero como señala con propiedad Guillermo Cabanellas, no es posible hacer un híbrido de un contrato que aún participando de la localización de servicios y del mandato sea definido distinta a estas dos figuras tradicionales. En este orden de ideas se ha sostenido que el contrato entonces es de naturaleza mixta. En definitiva, la teoría formulada acerca de la naturaleza del contrato de trabajo puede ser civilista, que trata de enmarcarlo dentro de uno de los contratos tradicionales del derecho, o sea, en el derecho civil, o sus laboristas que lo consideran como una institución jurídica nueva, un contrato sui generis autónomo de absoluto carácter laboral, es decir, un contrato propio de derecho de trabajo.